Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. ¿Y cómo podría hacerse inútil, nula, vana la cruz? Y no hablábamos de aquellos que se oponen directamente a ella, los enemigos del Evangelio, los enemigos del cristianismo, de Cristo mismo, sino que nuestra actitud, porque esta carta y estas palabras están dirigidas a la iglesia en Corinto, a creyentes o llamados creyentes, que nuestra actitud o comportamiento puede hacer nula lo que es fundamental e importante para los creyentes. El mensaje central del cristianismo es Cristo, y en Cristo es la cruz, Cristo y el crucificado. Así que decíamos que es crucial que veamos toda nuestra vida cristiana, desde nuestra salvación, vida en este mundo y la glorificación que ha de venir, centrada en el mensaje de la cruz o acerca de la cruz. Hoy yo quiero que nos preguntemos el por qué. En estos versículos o en el versículo 18 en particular, ¿por qué es importante la cruz? ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo en relación a todo lo que la Escritura nos revela, por supuesto, acerca de Cristo, la cruz y el mensaje de ella? Así que nos hacemos esta pregunta, buscamos su respuesta y qué es lo que nos está diciendo Pablo en ella. Lo primero que descubrimos acerca de la cruz y por qué es importante la cruz es que la cruz nos habla. Dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. La palabra en sí misma. No es tanto de que vosotros estéis en silencio y de pronto escuchéis la cruz de la pared que tenéis colgada o de aquel dibujo que os dice palabras. Entonces tened cuidado porque a lo mejor es que tenéis algún problema de visión o de sueños o etcétera. No, la cruz no habla como tal. Lo que sí nos está diciendo Pablo es que la cruz en sí misma tiene un mensaje. Es algo que nos está transmitiendo. La cruz no es solamente un símbolo, o un símbolo que es identificativo. Es decir, nos colgamos la cruz para decir que somos cristianos, de la misma manera que algunos llevan el pez pegado en sus coches, o cualquier otro señal o símbolo que podamos ver para identificarnos como cristianos. No es únicamente que la cruz sea el símbolo, como puede tener el Islam o cualquier otra religión, sus dibujos o sus señales, sino que es algo más. No es un amuleto, como hemos dicho otras veces, es decir, que si llevas una cruz muy grande en tu pecho colgada o en tus orejas y tienes que tener un accidente, tendrás el accidente por igual. Y por mucho que frotes o toques como si fuera una magia de Aladín, la cruz no te va a proteger de ningún problema. Eso es pura superstición. La cruz no es ningún tipo de amuleto protector como cualquier otra persona que hoy tienen en superstición. Por tanto, no es el mensaje nada simbólico ni nada supersticioso. Pero la cruz, dice Pablo, tiene una palabra, tiene un mensaje, nos habla. ¿Y qué es lo que nos habla? Bueno, cada vez que nosotros los creyentes pensamos en la cruz, lo primero que nos está hablando es de muerte. El símbolo que se está tomando aquí es la manera en la cual en ese tiempo hombres morían de la manera más despreciada e indigna. Cuando los romanos en particular cogían a las personas criminales, sinvergüenzas o opositores al gobierno, a la autoridad o al ejército, la muerte más horrible era clavarlos en cruz y ponerlos en espectáculo delante de todos hasta que se corrompían o se lo comían las alimañas. Así que, si bien para otros casos la muerte era digna en la lucha, en el enfrentamiento, en la defensa, la muerte de cruz era la muerte más maldita y más aborrecible.
Así que cuando nosotros miramos a la cruz o vemos el símbolo de la cruz a la luz de las Escrituras en este versículo o en otro, lo primero que tenemos que ver es que está hablando de muerte. Pero de muerte horrible, no por física o por el dolor físico que pudiera producir, sino por las sensaciones que eso iba a manifestar. En lo que iba a producir de un rechazo molesto, de poder ver a alguien consumiéndose hasta morir y después de gastarse colgado durante días, quizá hasta que sus miembros caían al suelo o eran comidos por las alimañas, en total abandono. Pero no solamente esto, sino que cuando nosotros escuchamos o vemos la muerte de cruz con referencia a nuestro Señor Jesucristo, no es alguien que ha cometido tal maldad que merezca esa muerte que se estaba señalando, sino que lo que tenemos allí es la muerte de un inocente. Es decir, se le está dando la muerte más horrible, pero que en el caso de nuestro Señor Jesús no merecía tal muerte. Es la muerte del inocente, pero la muerte del inocente como si fuera un criminal. Así que vosotros podéis ver en el Antiguo Testamento, como ya se señalaba en el tiempo de Moisés, en la ley, lo horrible, maldito es aquel que es colgado en un madero. Y Pablo lo cita otra vez en Gálatas, maldito aquel que es colgado o clavado en un madero. Así que la maldición extraordinaria. Nos podemos fijar que lo que está hablando Primera de Corintios en toda su carta y lo que habla todo el Nuevo Testamento y la Escritura en sí es acerca de Dios que se ha hecho hombre y ha venido a estar en medio de nosotros. Y ahora lo podemos ver clavado en aquella cruz con una señal de maldición sobre él. Algo horrible para nuestras mentes y nuestra concepción de doctrina o de esperanza o de salvación o de gloria. Pero es lo que tenemos que recordar constantemente. No está allí colgado alguien que ha merecido morir, sino alguien que no ha hecho nada en absoluto. Recordar otra vez y repasar en vuestras Biblias la última semana y las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo antes de ser colgado. No ha hecho cosa alguna, dice su juez en particular, Pilatos. Él es inocente, tienen que traer testigos falsos, etcétera. No hay pecado alguno en él del cual se le pueda acusar y aún así está clavado en aquella horrible cruz. ¿Qué es lo que esto significa? Muerte. ¿Por qué? Porque nos va a decir más adelante la Escritura también que la paga del pecado es muerte, pero él no ha cometido pecado. ¿Qué muerte es la suya? Pero decimos entonces en segundo lugar en nuestro texto, porque la palabra de la cruz nos está hablando, como cruz es una señal de martirio, de muerte, que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que cuando vosotros veáis la cruz, no es simplemente que veáis el dibujo o el bronce o la escayola de nuestro Señor Jesús clavado en la cruz, no tenemos por qué representarlo en forma alguna, pero lo que nos está diciendo la cruz, esa muerte de un inocente como si fuera el más grande de los pecadores, nos está hablando de poder. Esto es extraordinario. Si vosotros leéis, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, y descubrís, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, que nos está hablando acerca de nuestro Señor Jesús como el león de Judá. Se nos presenta como el león, dispuesto. Habéis visto algunos, y sobre todo los que sois más jóvenes, esas películas acerca de Narnia y del león. Y de pronto, cuando nosotros podemos ver el gran poder de aquel león grande e inmenso, lo que descubrimos, capítulo 5 de Apocalipsis, es un cordero. Es un cordero que ha venido para ser inmolado y sacrificado. Esto es de lo que nos está hablando la cruz. La cruz lo que nos está diciendo es que el gran poder de Dios se va a manifestar, pero no se va a manifestar en el león que es,
que ruge y hace temblar la tierra con su poder y su majestad, sino que en lugar de ver el león que es, lo que podemos ver es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo hace? A través de la cruz. Así que la cruz, cuando nosotros vemos a nuestro gran Salvador, pobre de él, como un hombre clavado, desnudado, maltratado y humillado como si fuera un culpable, en lugar de ver en la cruz debilidad, flaqueza, rendición, lo que encontramos es poder. La cruz no es el fracaso de algo en que Dios se ha envuelto, o no es un remiendo de alguna cosa, sino que es la manifestación del poder de Dios para nosotros. Es la mayor muestra de poder que nosotros pudiéramos imaginar con respecto a Dios mismo. Cuando vosotros busquéis algo extraordinario para creer en el Dios de las Escrituras, porque nuestra invitación constante para todos vosotros es que creáis en el Dios de las Escrituras, el Dios de la historia, el Dios del universo, el Dios de la creación. No lo vamos a buscar en estas cosas que vienen en primera imagen, en el poder, en el furor, en la actividad de creación desde la nada, sino que vamos a mirar el poder de Dios en una cruz. Es lo que nos está diciendo. Pero para los que se salvan, la cruz, que es poder de Dios. ¿Cómo es posible que Dios manifieste su poder, su inmenso poder, su poder divino en aquel hombre maltratado y clavado en una cruz? ¿Dónde podemos ver este poder? Podríamos ver el poder en un gesto de creación, de transformación de vidas, en una especie de truenos y relámpagos a nuestro alrededor, pero Dios ha querido manifestar su inmenso poder en ese lugar y en ese momento. ¿Por qué? Bueno, escuchemos bien lo que la cruz, la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos está trayendo y nos está hablando. La cruz es importante, es esencial porque es el poder de Dios con respecto al pecado. Tenéis que pensar en esto seriamente con respecto a vosotros mismos. No solamente el pecado general disperso en toda la creación, sino en tus propios pecados. El pecado no es algo que tú has hecho por puro accidente y que puedes remediar de cualquier otra forma. Hoy en día se está hablando del pecado como si fuera un pequeño roce que con una poca de crema o una tirita lo puedes solucionar. Pero la Escritura nos está diciendo que la paga del pecado es muerte. Es decir, que en el momento en que tú has mentido, has codiciado en tu corazón, has sido inmoral de hecho o de pensamiento, es como si lo hubieras escupido a la obra, a la santidad y a la gloria de Dios, y por tanto hace de esto algo horrible ante los ojos de Dios. Ese pecado tuyo aislado y esa vida de pecado que tú has llevado es algo muy serio, que no se puede arreglar con una tirita espiritual que tú pongas en tu vida, que no es una mera buena intención que tú te esfuerces a abarcar. Es un asunto tan serio que puede implicar tu perdición eterna. Así que no puedes llegar y decir, bueno, he pecado, pero Dios es tan bueno que no lo va a tener en cuenta. No es cierto. Las Escrituras, desde principio a fin, nos están señalando, y no hay ninguna duda, puedes cerrar los ojos si quieres, pero la realidad es clara. Para Dios el pecado es tan horrible que es capaz de arrasar con toda la humanidad, exceptuando una pequeña familia en un barco, que puede hacer que caiga fuego y azufre del cielo para castigar la maldad de los hombres.
Que una y otra vez el Señor ha exigido santidad y aquellos que no lo cumplen no son capaces de cruzar el desierto, como en el tiempo de Israel. El pecado, tu pecado, es una cosa muy seria. Esto es de lo que está hablando la cruz. No es que tú digas, bueno, yo me voy a confesar mis pecados, o voy a ayudar a unas ancianitas a cruzar la calle, o voy a dar unas cuantas limosnas en lo que me cruce en el camino, voy a tener unos gestos bondadosos en esta época de Navidad y todo arreglado, y Dios contento. No es cierto. Y no hay cosa alguna que tú puedas hacer en tus esfuerzos y intereses para poder aplacar la ira de Dios, porque el pecado daña la misma santidad de Dios. No se puede tratar a la ligera, con intenciones o buenos comportamientos. Una y otra vez tienes que escuchar lo que te está diciendo la cruz, lo que te está diciendo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado es muerte. Y tienes dos alternativas, te lo están mostrando las Escrituras. O tú intentas pagar tus pecados, cosa que te va a llevar hasta la muerte, y muerte eterna, o alguien tiene que pagar por esos pecados con muerte. Esto es lo que nos está hablando la cruz. Entonces, en segundo lugar, el poder de Dios del cual nos está hablando la cruz es el del rescate, es el de la liberación. Es decir, que cada vez que tú estás pensando y meditando, como en esta mañana, en lo que la cruz está señalando, te ha dicho en primer lugar, eres culpable. Si hay pecado, tu pecado merece ser castigado con la muerte. Esto es una cosa seria. No hay cosa que tú puedas hacer. Pero a la misma vez nos está diciendo si hay esperanza, porque lo que nos dice la cruz es que hay rescate de su parte o de parte de nuestro Dios. La Escritura nos dice que Dios ha provisto un remedio y que ese remedio no pasa por ángeles ni por mensajes esperanzadores de los profetas que se quede allí. El gran gesto extraordinario de Dios es lo que tú no eres capaz de hacer, lo que tú no puedes proveer para librarte de tu pecado y de tu culpa y por tanto de tu destino, yo lo voy a hacer. Pero no lo voy a hacer para darte a ti más fuerza, más vitalidad, más inteligencia o capacidades de algún tipo. No, lo que yo voy a hacer es que tu salvación estará fuera de ti. Lo que tú no puedes hacer, otro lo va a hacer. Lo que tú no puedes pagar, otro lo va a pagar. Pero claro, como lo que tú no puedes pagar con tu propia vida, lo tendrá que pagar otro, lo tendrá que pagar con su vida. ¿Y quién hay en este mundo que pueda pagar los pecados del pueblo de Dios? ¿Quién puede librarnos de nuestras consecuencias de desobediencia y de terquedad o dureza de corazón? Solamente aquel, como hemos visto, aquel que une cielo y tierra, que es su Hijo Jesucristo. Por tanto, nos dice la Escritura que el gran poder de Dios que se manifiesta en la cruz y que nosotros escuchamos es este, que el Padre ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y no es simplemente para que nosotros lo tomemos y lo metamos en nuestra mente o lo metamos en nuestros bolsillos como protector, sino que nos dice que lo ha dado para que venga a morir la muerte más horrible que pudiéramos imaginar en aquella época. Nuestro Señor Jesucristo es el rescate en sí mismo para nuestra liberación. Nos habla de propiciación. Esto es lo que es la cruz, la propiciación, el sacrificio. No te va a dejar perdido, sino que va a venir a buscarte y a rescatarte. Este es el poder de la cruz. Claro, no todos los ojos pueden ver esto, pero esto es lo que nos está anunciando la cruz, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No vengáis a la cruz diciendo, qué pena que este hombre ha tenido que morir con lo bueno que es, sino cuán glorioso es nuestro Dios, que ha hecho incluso que su único Hijo muera en la cruz por mis horribles pecados. Por tanto, cuando nosotros
nos acercamos a la cruz, hemos dicho que habla. Hemos podido ver que su mensaje, en primer lugar, es el poder de Dios, que este poder de Dios se manifiesta, por una parte, en decir que el pecado es grave y es serio, conlleva muerte, pero que el que está clavado en la cruz es el rescate por tus pecados. Del que nos está hablando es de Cristo. Así que nosotros, cuando vemos la cruz, lo que estamos viendo es a nuestro Señor Jesucristo. Jesús que sufrió la cruz, no quiero saber otra cosa sino a Cristo y Él crucificado. Lo que está llevando sobre ese instante es la totalidad de la ira de Dios, que en lugar de haberse volcado sobre ti y sobre mí, sobre nosotros, se ha volcado sobre su Hijo. El Señor Jesucristo lo dice en más de una ocasión y lo podéis ver en los Evangelios. El Señor Jesucristo vino particularmente, especialmente, en primer lugar, a dar su vida por los suyos. Es decir, el Padre me ha entregado a algunos de los cuales yo voy a rescatar. ¿Cómo? Siendo clavado en una cruz. Yo he venido aquí para ser levantado en alto. No ha venido para hablar, que lo hizo. No vino aquí para hacer milagros, que los hizo. Nuestro Señor Jesucristo vino en rescate por su pueblo, para morir en una cruz por nosotros.